Bueno, entonces, acá, esto se los traje, porque esto ya que estamos viendo normal, vamos a meter algo de patología. Nosotros ya hicimos el estudio, este fue el estudio que hicimos en condiciones normales, y este es cuando había infarto, ya hicimos estas comunicaciones y ya está. ¿Listo? Pero ya está. En el cual vemos la arteria también es central, pero miren que el nodo ya no tiende a ser elíptico como normalmente es, sino que tiende a volverse redondeado, por ejemplo. Esa es una de las causas de un infarto que le produce daño al nodo. Observen porque es importante la longitud, aunque no se las voy a preguntar, las medidas. Miren, 4 milímetros, 2.5 milímetros, son mucho más pequeños. El ancho es muy similar, pero la longitud sí está más chiquitico. Eso me afecta porque hay menos células y menos conducción, ¿cierto? Esto pues es con el programa morfométrico que lo hacemos, donde miramos. Entonces aquí lo verde son células, lo rojo es tejido conectivo, lo amarillo, bueno, excepto si es entre los vasos, por ejemplo acá, es sustancia fundamental. Entonces observen en el interior que acá es más celular que acá, entonces si aumenta la cantidad de tejido conectivo, un poco, 55, más de lo normal que tiene, entonces va a haber menos transmisión porque va a haber menor cantidad de células. Las células sí se ven, mire, 45% de células, 36% de células. Entonces se producen estos daños. Estos artículos ya los pasé a Sofía, para que no sé si ya los habrán pasado. Ahí está, este está también, el de infarto, para que lo estudien de ahí. Entonces las células P lo mismo, miren. Miren, bueno, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasó en el infarto? Miren las células P cuánto miden, 9.9 micras, las que están rojitas, mira, ahí se ven muy bien. ¿Sí? Las células T alargaditas. ¿Qué pasó aquí con las células P? Me interesan más las P que las T. 16.6 micras. Entonces, ¿qué pasó? Hubo hipertrofia. Y esa hipertrofia es un método compensatorio. Claro, como hay menor cantidad de células, como ya lo vimos anteriormente, entonces las células se hipertrofian para tratar de suplir esa falta de células que hay y tratar de tener una función dentro de los rangos normales. Entonces es un método compensatorio que en humanos no encontramos, no en todas las especies, pero en humanos encontramos eso, que hay una hipertrofia de las células P para tratar de suplir ese daño que hay. Esto es una de las cosas que las células T sí se disminuyeron de tamaño. Esto se lo coloqué solamente como gráficamente. Por ejemplo, mira, acá está el nodo sinoatrial en el cerdo, el caballo, en el perro, ¿sí? Y después, en la parte de infartos, como también se ve, pero bueno, solamente por medio, ¿no? Arterias a veces a los lados, a veces centrales, solamente por mostrar. Entonces, los tractos internodales, de los tractos internodales no voy a hablar mucho. Tracto internodal anterior, medio, posterior, ¿sí? Pues el posterior, el medio y el anterior. ¿Listo? Son los que ayudan a transmitir ese impulso eléctrico entre los dos nodos y hacia la parte izquierda, que va esa rama. Ya les dije que sí creo ahora que este tejido eléctrico toca seguir estudiando, pero vuelvo y les repito, no nombro epónimos. Saben que anatomía, histología no nombran epónimos, ya teoría siempre en todos lados es un poquito difícil. Las de Basman, las de Torres, es mucho más fácil por ubicación y todo, como dicen los que también, como dice el doctor Ballesteros, por ubicación es mucho más fácil esto y es lo que está reconocido internacionalmente, pero bueno, hay que seguir con la medida con los biólogos y con los clínicos, que es difícil que hagan los cambios, ¿no? Con paciencia. Bueno, el segundo componente es el nodo atrioventricular. Recuerden esta imagen que por ahí creo que se la mostré alguna vez, ¿sí? Que es el corte que yo hago para buscar el nodo atrioventricular. Aquí tenemos el músculo atrial, el esqueleto fibroso cardíaco y el músculo ventricular a nivel del septo. Recuerden que la parte ventricular tiene una forma como de cono por el tipo de corte que uno hace, ¿sí? Entonces hablando en términos anatómicos, es el septo fibromuscular. Fibromuscular. ¿Listo? El septo o tabique fibromuscular, en anatomía se lo nombran también bastante. ¿Qué músculos serían, perdón? ¿Qué? ¿Qué músculos serían estos? ¿Ventricular y ya? Músculos, ¿por qué? ¿A qué se refiere? ¿A los papilares o eso? Sí. No, aquí son los papilares, aquí no se meta con eso, aquí estamos hablando del interior.
partes donde es el nodo atrioventricular. ¿Listo? Más o menos esa es la ubicación. En esas muestras, pues para poner siempre una muestra que ustedes tienen que mirar en el laboratorio, ahí tienen que ver que está en ese lado. Entonces el nodo atrioventricular se encuentra cerca, cerca del orificio de salida del seno coronario, ¿sí? Más o menos, y cerca del velo septal de la válvula tricúspide. ¿Listo? De pronto en algunos artículos en los que yo les puse no está así dividido, no recuerdo si uno de los artículos está dividido, pero se habla que el nodo atrioventricular tiene una porción compacta y una porción perforante. Lo que vemos en el laboratorio, lo que estamos viendo es la porción compacta, ¿sí? Que es donde están las células, la porción más vista, más abundante, por decirlo de alguna manera. La porción perforante es una cosita chiquitica que generalmente es que atraviesa parte del velo acá, la comunicación para seguir con el asa atrioventricular. Pero esa casi nunca la vemos, es difícil hacer el corte para afuera. Entonces lo que vemos es la porción compacta, ¿listo? No la porción perforante. Esto, yo ya les he mostrado esta imagen antes. ¿Sí? ¿Esto sí saben qué es? El nodo atrioventricular se identifica en la quinta semana del desarrollo embrionario. ¿Listo? Lo podemos encontrar ahí. Acá, miren cómo tomamos la muestra. Entonces, mira, acá está la parte atrial, acá está la parte ventricular, este es el centro. Entonces, lo que tomamos es esta porción. Hacemos este corte de lado a lado. ¿Sí? Es un rectángulo que hacemos acá. Eso es lo que cortamos. Generalmente nos ubicamos más por el lado derecho, este es el ventrículo derecho. Y vamos hasta el ventrículo izquierdo, o sea, todo el septo completo lo sacamos. Y, bueno, y empezamos a hacer cortes de esta manera. ¿Sí? Saco la tajadita así. 4, 5, 6 cortes, dependiendo. Vamos sacando la tajadita y queda así más o menos. ¿Listo? Entonces, el nodo atrioventricular, ya están viendo la imagen, tiene una forma ovoide. Está, tiene una fina capa de tejido conectivo, a veces se ve, a veces no se ve, pero generalmente la hemos visto. Este es el músculo ventricular, este es el esqueleto fibroso cardíaco. Las medidas y la rama del nodo atrioventricular no es claramente visible, casi no se ve, pocas veces la vemos, es muy complicado verla. Cuando se ve más o menos por acá, aproximadamente por estos lados. ¿Sí? Entonces, en prácticamente todas las especies es difícil ver. La he visto una que otra. Pero donde sí la pude ver, ahorita que estoy estudiando en bovinos casi todos. Ahí sí se expresa, ahí sí es capaz de ver. Pero el resto, observen que el nodo atrioventricular, miren la forma que tiene y miren acá qué hace. Toma una forma rectangular que yo les digo, toma como si estuviera entre un tubo, entre una manguera. Esto ya es el fascículo o haz atrioventricular. Cuando toma esa forma, la viene acá abierto, miren acá, y pum, se cierra y continúa y hace el fascículo. ¿Listo? El fascículo atrioventricular. Aquí tenemos otro nodo, acá está, miren acá, el esqueleto fibroso. Miren que es más clarito que el músculo cardíaco. Acuerden que les dije también que es muy vascularizado, otra cosa para poderlo identificar, y que las células, que la mayoría son B, de este nodo son más pequeñitas que los cardiomiocitos. Solo en humanos sucede eso. Somos la única especie que nos pasa eso, que las células del nodo son más chiquitos que los cardiomiocitos. El resto de especies es al contrario, siempre más grandes, son gigantes. ¿Sí? Y tienen muy poco tejido conectivo en general. Más que todo es celular. A diferencia del SA, que es muy tejido conectivo, tiene demasiado tejido conectivo. Entonces son cosas que no saben. Este es más fácil de identificar. Al hacer ese tipo de corte es mucho más sencillo de identificar. Es un corte sencillo de hacer. El otro sí es un poquito más complicado. Las células se llaman igual que en el nodo sinoatrial. ¿Sí? Tenemos las células P, 18 micras, y compárenlo con los cardiomiocitos, 23 micras. Pero lo que yo les decía, son más pequeños, por eso lo coloqué, el tamaño de los cardiomiocitos lo coloqué. Son muy redonditas, ovaladas, normalmente redonditas. Ahí está, en todo el centro, toda esta parte se encuentra. Las células T generalmente están periféricas,
y a veces se unen, y acá están unidas, se unen entre ellas en forma lineal para hacer una mejor transmisión. ¿Qué función tienen? Pues las células P tienen dos funciones. Primero, son las encargadas del retraso fisiológico de 0 a 10 segundos, que creo que ya les hablaron en fisiología, ¿no? Ese retraso fisiológico, que es la transición entre atrios y ventrículos, lo realizan estas señoritas. Esa es la primera función. Y la segunda función es recoger el impulso que viene del nodo sinoatrial y pasárselo a las células T. Esa es la segunda función. ¿Listo? Después viene la forma, las células T tienen forma alargada, muy alargada, que se pueden unir en forma lineal, está el tamaño, no se puede decir nada. Y la función de ella es prácticamente la misma que en el otro. Recoger el impulso de las células P y transmitirlo a los cardiomocitos. Es la misma función. Eso sí es igual. ¿Listo? ¿Vamos bien? Sí. Bueno, los que ya tengo laboratorio que tienen un poquito de... les digo algunas cosas diferentes. Bueno, entonces vamos a compararlo con la parte de infartos, lo que hicimos con el nodo sigmoidal, lo mismo. Bueno, la forma sigue siendo ovoide, pero miren que ya el tamaño también, tanto el ancho como la longitud es menor. ¿Se acuerdan que les mostré que los discos intercalares? Que ese nodo está dando vueltas, ¿no? ¿Recuerdan cómo está tan feo ese nodo? Horrible ese nodo. Se lo alcancé a mostrar, pues. Y ahora tiene la placa ahí. También lo vimos. Ya cuando hacemos los colores, miren, se ve muy claro. 38% de fibras de colágeno, en infarto 52. Aumenta muchísimo. Las células 45 y pasa a 35, 10%, una gran cantidad. Miren que acá se ve mucho colágeno, mucho rojo, poco verde, cambio aquí parece un tapetico verde, porque la mayoría son células. Miren acá también, miren, zonas de infarto, también que se acuerdan que les mostré en la otra imagen, y el otro en la placa ya en el laboratorio. Ahí están. Las células, aquí están, miren, las células P chiquitas, las células T alargadas en amarillo y los cardiomocitos acá en negro. Miren, disminuye el tamaño. Bueno, los cardiomocitos se hipertrofian. ¿Por qué se hipertrofiarán esos cardiomocitos? No, pues, pero ¿por qué? Miren que aquí células P y T disminuyen de tamaño, listo. Se están dañando, se están afectando y la transmisión se altera. Pero miren que los cardiomocitos no se bajan, sino se aumentan. Se están hipertrofiando. Más o menos por ahí va, pero acuérdense, vuelvo un poquito. Miren, ¿qué pasó acá? Tenemos muchas áreas de fibrosis, perdemos cardiomocitos en gran cantidad, similar a lo que pasó en el nodo sinoatrial, pero aquí los cardiomocitos se hipertrofian para tratar como de recibir y completar un poquito más de un impulso eléctrico. Pues por un lado, por otro, pero bueno, por ahí trata el cuerpo, no es pendejo, y trata de sobrellevar y de salir adelante. ¿Listo? Bueno, lo mismo, la comparación entre los diferentes, me gusta mostrarles. Ya les digo algo. Miren el cerdo, las células son gigantes y tienen muchísimo tejido conectivo. El cerdo yo creo que es la especie que más fácil se localiza en nodo atrioventricular. Facilísimo. Miren acá las células. Estos inflamables sí son difíciles de encontrar en el caballo. El nodo AB en caballo, eso fue un corro, poderlos encontrar, muestras que no los encontramos. No, y lo reportan en la literatura. Es una medicina veterinaria. Trabajo, pero en infarto, miren cómo se hipertrofian esas células. Muchísimo. Estamos en medicina veterinaria. Bueno, entonces, nosotros realizamos, realizamos inmunotinción con anticuerpos frente a Hermina. Acuerda que hablamos de ella con los discos intercalares, ¿verdad? Que teníamos muestras allá de cromosoma. Porque se dice que también las células de confusión tienen gran cantidad de Hermina en su interior. Pero nosotros lo que hicimos fue tratar de comprobar esto. En el nodo sigmoidal, no hubo muy poca positividad, o sea, no hay nada. O sea, ahí no, pero en el nodo atrioventricular sí. El nodo atrioventricular, y generalmente en los nodos atrioventriculares hay muchas de todas las especies. En el SA, en algunas, pero bueno, hay
AB5 positivo. ¿Eso qué influye, profe? ¿Cómo? ¿Eso qué influye? No, sino que es que lo hicimos como por comprobar de la literatura que decía. La adenina, ¿qué hace? Acuérdense que la adenina es parte del citoesqueleto, es un filamento de parte del citoesqueleto y se habla que estas células que supuestamente le ayudan a la transmisión. Pero pues no está comprobado. Bueno, eso es parte de los artículos que hemos publicado. Esos son los artículos que les pasé. Pues me pareció duro. Bueno, hay unos de los de caballos y perros no. Los de humanos. O sea, él me sacó y por eso. Este es el de humanos, creo. Este sí se los pasé, este es el de Primero humanos. estaba profesor. Este no. Nos ayuda. Este también, que es el de ¿También? infartos, también se los pasé. Sí, profesor. Ah, perdón, el anterior no, este. Que ahí los tengo todos. Bueno, ahí le pasé del asa atrioventricular también y de la parte de fibras de conducción cardíaca. Ah, bueno, esto es ya lo que estaba diciendo ahorita Rubén. Variaciones en la zona atrioventricular. Dentro de los estudios nos encontramos gratificantemente con algunas alteraciones, y ahorita en el otro estudio que hicimos también encontramos con unas cosas que nos dicen, oye, aquí no lo actualizamos, hay que actualizarlo, tengo que actualizarlo con lo nuevo. Pero a nivel de, se dice que en humanos, a nivel atrioventricular, las variaciones que hay es por envejecimiento, ¿sí? Por envejecimiento en el cual se produce bloqueo cardíaco por lesiones calcáreas, aumento de calcio en el asa atrioventricular, fibrosis, hialinización y calcificación. Esto es lo que podemos encontrar a nivel del humano. Podemos encontrar estas alteraciones. Estos cambios involucran el sistema de conducción atrioventricular adyacente, produciendo disminución de las fibras de conducción, aumento de fibrosis, sin presencia de cartílago o hueso en el esqueleto fibroso cardíaco. Entonces, ¿se acuerdan la imagen que vimos del cartílago hace un poquito? Esa es la metaplasia cartilaginosa que en varios animales la encontramos y altera esa conducción. En el humano no encontramos para nada ese problema de cartílago o hueso. Si llega a verse, es incompatible con la vida y hay muerte súbita debido a arritmias por su presencia. Un corazón, este es otro nodo atrioventricular, esqueleto fibroso y el fascículo atrioventricular. Miren que aquí es más clarito y que se ve más pálido que acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hay esa metaplasia cartilaginosa? En esta imagen la hizo Jessy. Yo se la describí y él la plasmó. El artista. Yo le hice como un bosquejo mamarracho para que me entendiera qué era lo que quería y él la plasmó. Todo es muy bueno para esta. Y está en esa publicación. Entonces, mire, ¿qué es lo que pasa? En condiciones normales, este es el músculo ventricular, esqueleto fibroso, tenemos un nodo grande, ubicado bien, acá en esta parte, y con unas células grandes. Cuando hay la metaplasia cartilaginosa, vemos que el nodo disminuye el tamaño, las células disminuyen el tamaño y él se desplaza, tiene un desplazamiento de su sitio original. Y esto produce alteración en la conducción eléctrica. Nosotros lo comprobamos, lo publicamos. Bueno, me falta pasar el de metaplasia, ese no lo pasamos. Yo les mando el de metaplasia. Eso es lo que pudimos encontrar estos años. Después de todos. Esto es. Pero bueno, Cuando hay metaplasia, pues similar hicimos también lo mismo en el nodo atrioventricular. Vimos que en condiciones normales vienen las células y cuando hay la metaplasia, de cartílago y alima acá, creo que puede caballo, si no estoy mal logrando el centro, no estoy seguro. Miren ahí cómo aumenta el tejido conectivo. Y cuando hay presencia de cartílago. Con Sofi. Esa es la aplicación de esto. Bueno, el fascículo o haz atrioventricular es la continuación de ese nodo atrioventricular a nivel de la cresta de ese tabique. En humanos tiene esta longitud. En humanos las células son pequeñas, de mayor tamaño, en la mayoría de los mamíferos grandes. Bueno, la rama del nodo lo mismo. Bueno, en el fascículo atrioventricular, estos cardiomiocitos de conducción no tienen nombre. Células particulares les dice, pero no tienen un nombre específico como células P, células T, células de conducción cardíaca, no tienen un nombre. ¿Sí? Se llaman células fasciculares solamente, pero no tienen un nombre específico como tal.
Entonces, esta que es la imagen que les he mostrado en el laboratorio, aquí tenemos el nodo atrioventricular, esqueleto piloso, y aquí está el fascículo o haz atrioventricular que va como si fuera entre un tubo. Después acuérdense que se dispersa todo y empieza como fibra de conducción cardíaca. La demostré la semana pasada. Bueno, ahí está el diámetro y la longitud. No me centro en eso. El diámetro de las células también. Miren acá en la inmunohistoquímica también con desmina, miren ese fascículo atrioventricular cómo tiene gran cantidad o sea, cómo es de positividad, por ejemplo, en comparación con los cardiomyocitos, ¿sí? Entonces es muy positivo en esta parte del fascículo que tiene esa desmina, tiene carcina coyalina. Entonces se dice que tiene altos niveles de glucógeno en estas células. También se puede hacer un FAST, pero en ocasiones realmente hicimos el FAST y no le encontramos. Entonces lo mismo comparando, entonces viene el fascículo en el cerdo, en el caballo, el perro es bastante largo. Estas son las publicaciones, esa publicación está hecha. Hicimos 4 especies, se lo pasé, pero no les voy a preguntar de la otra especie, si les pregunto de producto humano, pero tengo que pasar porque van 4 especies ahí. Finalmente, de ese sistema de conducción, las fibras de conducción cardíaca. Entonces, hay una clasificación, bueno, nosotros tenemos una clasificación en el fascículo, también porque no existía, grupo 1, grupo 2, y en la fibra de conducción cardíaca sí está esta clasificación, hay 2 publicaciones de estas diferentes. En el grupo 1, son 3 grupos, no son 2 sino 3, solo puse los 2 primeros nomás. En el grupo 1 son aquellos animales como cerdos, caballos, vacas, están focas, están ballenas. Tienen células grandotas, localizadas tanto en el subendocardio como en el miocardio, en las miocárdicas. Esta la tienen allá en el laboratorio. La tienen para poder conocer. Entonces miren, acá sí se ve muy bien lo que les he venido diciendo. Las fibras de conducción es todo esto. Y está formado ¿por qué? Por células. Mira, acá se ven muy bien las células. Y si uno se pone a detallar y aumenta, va a ver las miofibrillas en la periferia. Pero ahí se ve muy bien. O sea, varias células, más las vainas de tejido conectivo, me forman la fibra. ¿Listo? No se les olvide. Entonces están en miocardio y su endocardio, como vemos acá en el cerdo. Pero nosotros no les vamos a preguntar nada, no, para que puedan detallar y ver mejor las cosas. Este grupo 1, pues serían esas especies. El grupo 2, los humanos, perros, gatos, por ejemplo, son células de tamaño pequeño que solamente se encuentran a nivel del subendocardio. Y el color es casi similar, muy parecido, aunque es tan difícil a veces localizarlas. Solo en el subendocardio. Y hay un grupo 3, que son en roedores, conejos, que son las más difíciles de identificar, son las muy chiquiticas, también subendocárdicamente, porque son demasiado chiquiticas que se quieren identificar. Este es el otro grupo que hicieron. Entonces, bueno, entonces, en estas fibras de conducción, ya sé por qué coloqué esta imagen. Mire, estos son vasos sanguíneos intramiocárdicos, una serie intramiocárdica, esto es como una vena intramiocárdica. Miren las fibras de conducción alrededor, fibras de conducción perivasculares, esta localización. ¿Puedes escribir? Ahí en humanos No, ¿puedes escribir? pero también a nivel suendocárdico es mucho más fácil por la ubicación. ¿Sí? Esto pues ya solamente lo voy a nombrar porque estos son los más. A veces se ven muy bien en algunas especies como los cerdos, los gatos sí se puede ver. Listo, pero humanos sí. Ya porque uno ya pues por experiencia. Bueno, pero ¿por qué les coloco esto? Normalmente a nivel perivascular, en la especie que se encuentra bastantes fibras de conducción es en el cerdo. Ahí hemos encontrado también. Pero en humanos no se reportado. Entonces, el infarto, imagínense que las encontramos. Sí, esto ahora no salió publicación, pero las hemos encontrado, no las hemos estudiado bien. Hemos encontrado esto. Pues,
Al parecer es muy similar a lo que ya hicieron en cerdos, que cuando hay infarto, estas células migran desde el subendocardio, en el caso de humanos, migran desde el subendocardio, en el cerdo también endocardio, y se localizan alrededor del vaso sanguíneo, principalmente de las arterias. ¿Por qué? Recuerden que hay infarto, ¿no? Aunque ellas son las que se demoran más en dañarse, el que se daña primero es el miocardio de trabajo, Más dilatar. para recibir oxígeno. Como el miocardio está afectado, está fibrótico, ¿sí? Y hay un infarto, entonces migran hacia el vaso para llegar más cerca al vaso y poder recibir la oxigenación y poder cumplir con la transmisión del impulso eléctrico. Ahora sí lo que estaba diciendo. Exactamente, no les llega el... Entonces hacen eso, hay una migración de esas fibras. Entonces miren que no es estático, sino es bastante... He encontrado muchas cosas raras. Entonces, las fibras de conducción cardíaca son importantes en la generación de arritmias ventriculares, como cuáles, como la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular, tanto en humanos como en animales. Entonces, lo hemos venido diciendo en el laboratorio, estas fibras, ¿cómo se hace la transmisión? Hay unas uniones entre las fibras de conducción cardíaca y los cardiomiocitos de trabajo. Son unas uniones GATT, de intersticio, que permiten el flujo rápido de información, similar a los de los discos intercalares, y están reguladas a través de conexinas, son unas proteínas que están reguladas, eso lo leen ustedes, aquí las conexinas tienen los conexones, bueno, tienen la parte molecular conectada, en el corazón existen 4 tipos de conexinas. De esas conexinas nos importan 3. Entonces, en el nodo simatrial, en el nodo atrioventricular y en el fascículo AB, la principal conexina es la 45, la CX45, es la que más se expresa. Entonces podríamos hacer una inmunohistoquímica con eso para poder ver mejor las células. Del regimiento yo sé hacer. Aunque No, me tocó sacar el problema resto. son específicos de especie y a veces no se consigue. Entonces, ese es el libro. En las fibras de conducción cardíaca, conexina 40. Y en el músculo cardíaco la conexión 46. La otra que hay es la 36, pero ya no la necesitamos. Entonces, esas uniones GATT hay de 3 tipos. ¿Cómo? Pero Contacto a través de la cuerpos clase celulares. no, Entonces tenemos el miocardio de trabajo, que o es sea, no tiene este. una cosita de Estas son transcripción. las fibras de conducción cardíaca, que tienen muchas células que acá no se delimitan como en otra, pero sí nos da la oportunidad de mostrar cómo se unen, miren, cómo están unidas el cuerpo de la célula de conducción con el cuerpo del cardiomiocito. Entonces, unión a través de cuerpos celulares, con conducciones directas, son las más comunes, las que más existen, una comunicación directa y la que más efectiva es. Contacto a través de prolongaciones celulares. Esto es diferente a la que hicimos en el laboratorio. Pues mira, acá está la fibra. Y miren cómo sale una colita, hace un contacto, 2 contactos. Mejor, ¿no? En este caso hace 2. Normalmente es uno solo, pero pues esta quedó única porque son 2. Pues sale esa prolongación, esa extensión, y acá un contacto y aquí se pega el contacto a través de prolongaciones celulares. Es el segundo tipo. Y el contacto a través de células transicionales. Entonces tenemos aquí las fibras con las células que traen el impulso eléctrico, se lo pasan a las células T, que son estas. Aquí no es lo más común porque aquí hay varias unidas, están haciendo, normalmente se ve una cosita chiquita, cortica, ya en el laboratorio lo han visto. Entonces pasa de acá a acá y de las células T pasa al cardiomiocito en forma indirecta. Contacto a través de células transicionales o células T, se puede decir. Y acá miren que hay un contacto a través de cuerpos celulares. Acá también, porque esto es músculo. Hay un contacto a través de cuerpos celulares también. Entonces, esos son los 3 tipos de uniones que tenemos entre los cardiomiocitos de trabajo y las células de conducción cardíaca. Las uniones GATT. No se olviden. ¿Sí? Profe, esas células T son diferentes a las que están en los nodos. Sí, claro. Porque estos son las fibras de conducción. Sí, son diferentes. También son cardiomiocitos de conducción, pero sí son diferentes a la vez. ¿Son las mismas células fasciculares o diferentes? No, células de conducción
cardíaca. Vasculares en el ácido. Acá. Vamos a ver las de conducción cardíaca. Entonces, en el humano las tenemos localizadas a nivel subendocárdico, como ya lo hemos venido viendo desde la semana pasada, casi el mismo color, pero el núcleo es mucho más grande. Se organizan en formas de haces largos y delgados. Las células de acá, miren que es prácticamente el mismo color. Las células del cardiomyocito. Este también lo estoy diciendo. Yo le di la Entonces, encontramos que las fibras de conducción cardíaca son más gruesas y en mayor cantidad en la región septal de cada una de las de la base tercio media. Ahí es donde más se encuentran y donde están más gruesas. Entonces, ¿para qué sirve eso? Eso son en condiciones normales. ¿Para qué sirve eso? Esto sirve para, por ejemplo, cuando hay fibras de conducción aberrantes que se dañan, ¿sí? Y empiezan a hacer disparos locos eléctricos, pues producen arritmias. Entonces, eso hay que eliminar esa fibra. Eso lo hacen por ablación, ¿sí? Que es como un cablecito, por decir algo, como las quemas. Pues antes de saber esto, pues tenían que ponerse a buscar por todos lados. Usted sabe que un intervencionismo, entre menos tiempo, pues mejor. Entonces la idea de esto que nosotros hicimos el aporte es que primero vayan y busquen a nivel septal, que es donde están más gruesas y en mayor cantidad. Ya si ahí no encuentran, pues esto quiere al otro lado, pero es mucho más factible que encuentren a nivel septal las fibras aberrantes. Esto se encontró en todas las especies, condiciones normales. Cuando hay un barco, esto se Lo otro es el ácido periódico del chip, la prueba de Paz. Decían que pues, hay reportes que era eficiente en ungulados, pero no tan eficiente en humanos. Nosotros demostramos lo contrario. ¿Sí? Miren, esta es la prueba de Paz, este es el cardiomyocito y estas son las células de conducción, miren que son muy positivas. Estos en humanos a nivel subendocárdico y estos en cerdos a nivel intramiocárdico. Nosotros encontramos alta positividad. Bueno, en animales sí se encuentra bastante, que es esto, los ungulados, pero en humanos decían que no, y nosotros encontramos que sí, también se encuentra. En cuanto a la dendrina, las células de conducción alta positividad de dendrina en comparación a los cardiomyocitos, lo comprobamos también, miren, estas son células de conducción y estos son los cardiomyocitos. Y en los ungulados pues también hay una fuerte relación a la dendrina. En humanos más o menos el 10% de uniones hay, en el APES principalmente. El contacto a través de cuerpos celulares es el que más se encuentra, que es este, mira, este es de humanos, acá está. Y los otros dos, mira, una prolongación, con las células, una prolongación hacia el músculo. Y el contacto a través de células T, miren, esto es más común verlo. Está la fibra y está la célula T y el cardiomyocito. Es más común verlo de esta manera. Importancia de la célula T en la transmisión de los impulsos eléctricos. Ya lo vimos que de una forma indirecta hacen ese contacto. Entonces vamos a comparar ahora lo que pasó entre normal y infarto. Esto está en estudios, no lo debemos tener. Estos son apenas algunas pequeñas cosas que hemos visto. Todavía nos falta estudiarlo completo. Bueno, en esas estoy, pero no, perdón. Estoy confundido con los dos proyectos que tengo en curso. Este en humano ya terminé de medir todo. O sea, ya tengo el dato como este dato ya es final. Pero pues estoy terminando cerdos porque la publicación va a salir cerdos y humanos. En estos días estoy terminando cerdos para ya empezar a hacer la publicación. Entonces miren que el grosor de las fibras aumenta en casos de infarto. Está aumentado. Son más gruesas, se hipertrofian. Pero la densidad, o sea, la cantidad disminuye abruptamente. De un 18% a un 4%, un 5%. Entonces me indica que en caso de infarto se disminuye sí la cantidad de fibras, pero se hipertrofian. Ya sabemos por qué, ¿no? Forma compensatoria para tratar de transmitir mayor cantidad de impulsos. Región septal, y aquí sí es una locura. En el humano encontramos más que en la región posterior, en las otras especies, en otras regiones, se vuelve un despelote completo. En cuanto a las células,
Entonces, mire, normalmente 18.5, 25 en infartos. E hipertrofia van de la mano con la hipertrofia de las fibras, ¿sí? Son directamente proporcionales. También analizamos los cardiomiocitos y vimos que también se hipertrofian, pero ya sabemos por qué, porque si hay menos cardiomiocitos por las áreas de infarto, pues lo único que se van a hipertrofiar para tratar de cumplir la función como tal. En cuanto a las uniones, las uniones, bueno, aquí pues estamos las uniones, qué cantidad hay en condiciones normales. Esto no lo he pasado, no recuerdo si ya lo tengo. Este es un contacto a través del cuerpo celular, una prolongación con infartos y unas células técnicas. Pero creo que no lo he pasado y ya lo terminé, esto ya lo terminé y no lo he hecho. ¿Sí? No he hecho toda la estadística de eso. Miren las zonas de infarto, miren, este es el músculo y miren todas estas zonas de infarto tan terribles. No sé si a algunos les dije que, o lo hice aquí en clase, que en Valencia esta muestra es de un señor deportista que montaba ciclas, que esta imagen es de él. Miren las zonas de infarto de ese señor, yo no sé cómo estaba vivo. Y muchas partes se ven así, miren, la gran cantidad de fibrosis, en un panorámico, ver todo esto es terrible. Perdón la palabra, pero ¿sí? Este man, y usted le ve todas las placas de todos los lados y es así. Ese man estaba vivo de milagro. No sé cómo estaba vivo ese tipo. El infarto de miocardio se encontró principalmente en la región septal y posterior de la base, ahí es donde más se encontraron infartos, hasta donde más hemos podido encontrar. Esto es lo de que les decía a nivel perivascular, les nombré hace un rato. Es que las fibras migran a nivel perivascular para tratar de tener oxigenación. Bueno, acá es para mostrarles diferentes especies. Mire, esto es el cerdo a nivel subendocárdico y a nivel intramiocardico. Esta la tienen allá en el laboratorio, esta placa, entonces en caballo, subendocárdico y intramiocardico. ¿A qué se les parece esta figura como esta figura? ¿No les parece nada? Sí, yo tengo esta placa, no sé si está en las escrituras. ¿No les parece nada? Algo que vieron en el primer semestre. No, el primer semestre no de nosotros, el primer semestre de la carrera. El primer semestre de la carrera. ¿No les parece un bacteriófago? Este de perro. Me deja papaya. Diga, un vaso. ¿Qué te parece? Esta es una de las publicaciones. Esto se las pasé. Que hicimos hermanos y cerdos en la parte de conducción cardíaca. Este de caballos, este ya está publicado. Este era el que, como el proof, pero este ya no había publicado, pero yo he cambiado a propósito. Este era el proof, pero ya está publicado. Falta el de manos que ya os. Listo, chicos, con eso hemos terminado.